Colonia. Ok, a ver, señores. Colonia. A ver, señores, vamos a ver lo que es ahora HGC. La clase pasada vimos cómo estaba organizada todo lo que es el sistema virreinal, el virrey, las audiencias, las diferentes formas, la economía también, ¿no? En cómo los españoles explotaban de una manera sin piedad a los pobres indígenas y posteriormente con la llegada de los negros de África, pues lamentablemente el nivel de explotación fue descomunal, así fue grande, grande, grande. Y es si los peruanos gobiernan a los españoles y hacen lo mismo que ellos, o sea, los maltratamos sin piedad, ¿estaríamos a mano? No, no hay que ser vengativos, hija. Claro. Entonces, como digo, fue una temporada de casi 300 años de full explotación, full esclavismos. Esa es la sociedad y cultura en la colonia. Sí, ahora lo que vamos a ver ahora es la sociedad y la cultura en la colonia. Sale, Yanela. ¿Okay? ¿No van a hacer HGC? Sí, este es HGC, hijo. Este es HGC. Ok, sí, gracias. Ya, listo. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que una vez que los españoles gobernaron lo que es el Perú, todo lo que es el imperio incaico, a partir de ese momento ya la sociedad que vivía aquí en América ya no solamente era de indígenas o los incas, ¿no? Sino que se adicionó lo que es la raza blanca, o sea, la raza española. Y a base de eso ya los indígenas no solamente se relacionaban con los indígenas como ellos, sino también hay algunos casos en que se relacionaba, ¿qué cosa? Con los españoles. Y se comenzó con la creación, ¿no? De lo que las nuevas razas, las nuevas castas que se podían vivir aquí en Perú, en todo lo que es el imperio, no todo lo que es América. Entonces, la sociedad que se comenzó a vivir aquí en el virreinato fue primero clasista. ¿Qué significa clasista? Que siempre los españoles, los blancos, ¿no? Los de piel blanca eran, ¿qué cosa? Los que gobernaban, los más importantes, la sociedad dominante, ¿ok? Y te clasificaban, pues, ¿no? Y te discriminaban según la clase social a la que tú pertenecías. Si eras indígena o si eras negro, esclavo, que era la peor clase social que existía en ese tiempo. Era racista y sobre todo esclavista. ¿Qué quiere decir? Que los españoles, ¿qué cosa? Esclavizaron cruelmente a toda la raza indígena y a los negritos traídos de África. ¿Ok? Esta república de la colonia se dividía en dos tipos, ¿ok? Toda la clase social de la corona española se dividía en la república de los españoles, donde estaban, ¿quién cosa? Todos los que venían directamente del continente europeo y que, cosa, eran los dominantes, los que gobernaban a los indígenas. Y la República de Indios, que eran los que estaban bajo el dominio, bajo el gobierno de los españoles. Y eran considerados los vasallos del rey. ¿Qué quiere decir esto? Que eran considerados los ayudantes, sirvientes, ¿no? De la corona española. Tenían derechos, sí, pero no eran considerados como un poblador normal, sino eran considerados como si fueran menores de edad. Tenían derechos, sí, pero no todos los derechos como los españoles. ¿Ok? Entonces, o sea, los españoles eran como si fueran los mayores. ajá, exactamente. Los adultos responsables y conscientes de todo lo que estaban haciendo. Y los indios, Sí, claro, claro. los jóvenes, los niños que no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, supuestamente, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, claro. la sociedad se... Miss, ¿quiénes son los jóvenes de hoy en día, Miss? ¿Cómo, hijo? ¿Qué cosa, Alejandra? Que por qué antes los esclavizaban las personas, los niños.
Porque los españoles querían tener todos los beneficios monetarios, los minerales, las piedras preciosas que había en el territorio americano. Y lamentablemente para lograr eso tenían que someter o llegar a un acuerdo con los indios. Pero los indios no entendían el idioma español. Así que lamentablemente los españoles fueron a la fuerza a dominar a todos los indios. Y por eso eran considerados esclavistas. Pero los niños, ¿a quién puede pensar en los niños? ¿Qué hubiera pasado si los no sé cómo se dice, hubieran entendido el idioma? Los indios. Sí. Recuerda que nos consideraron indios indígenas porque pensaron que llegaron a la India. Entonces, es que si hubieran entendido tal vez el idioma, hubiera llegado a un acuerdo, pero los españoles fueron tan ambiciosos, porque ese fue el motivo de la explotación cruel que hubo acá en el virreinato, eran tan ambiciosos de que querían todo. Es decir, si tú veías al pobre Inca que tomaba su agua en un vaso de oro como si fuera plástico ahorita en nosotros, entonces los españoles decían, ¿cómo es posible que tú tomes agua en ese vaso cuando ese vaso vale miles y miles y miles? Entonces como que el Inca no le daba tanta importancia a las piedras o... Humildes. O sea, Porque tenía mucho, ¿no? claro, no, y además... No eran interesados. Ellos estaban acostumbrados a vivir en un ambiente natural. No estaban acostumbrados a vivir en un ambiente capitalista, mercantil, que tú pagabas algo para que te den algo. No, recuerden que el imperio incaico era recíproco, que quiere decir que todos tenían por igual, excepto el Inca que tenía, ¿no? sus copitas de oro, así, porque del Inca era el hijo del sol, entonces él merecía ese trato. Entonces los españoles no iban a venir y iban a decir, ay, no, él toma agua en ese vaso de oro, muy bien, hay que seguir buscando. No, ellos querían todo para ellos, no querían compartirlo con nadie más. Entonces, por más que los incas o los Les ganó el vicio indígenas, porque querían más y más y más de los exactamente, hijos. por más que los indígenas hubieran entendido el idioma, de repente no ahí mismo, pero más adelante se hubiera generado también la misma disputa por el dominio de esos metales preciosos, porque los españoles fueron muy ambiciosos. O sea, ellos veían a América como si fuera un signo de dólar, así, todo era plata, oro, plata, oro, plata y oro. Entonces era ganancia. Sus ojos estaban viciados. Sí, estaban totalmente nublados y querían explotación. Por eso en las minas los explotaban tanto. Y que en las minas Hubo millones de muertes inocentes. Exactamente. ¿Por qué? Porque los españoles querían, sácame todo el oro, saca más. No, pero yo no puedo trabajar, que trabajen 36 horas al día, no importa que me saquen todo el Justo oro. en Tahuantinsuyo lo dijo en el PDF que subíamos. Exactamente. Entonces, fue un momento, fue una época muy fuerte y muy doliente para todos los peruanos, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente. Listo. Entonces, la sociedad en la época de la colonia estaba dividida en la República de Españoles, redundando todos los españoles, los blanquitos, los que dominaban, y la República de los Indios, que era el sector dominante, ¿no? Los indios, los que tenían derechos, pero eran considerados como menores de edad. O sea, no podían votar, elegir o tomar alguna decisión en cuanto a lo que es el virreinato. ¿Ok? Aquí tenemos la pirámide social del virreinato. ¿Cuál es la pirámide social del virreinato? A ver, acá tenemos. ¿Quién está arriba, en la puntita, en la cúspide? Los españoles. Los españoles. El virrey. No, estamos hablando del virreinato, no estamos hablando de la corona española. Estamos acá. En el virreinato, primero estaba la aristocracia colonial, o sea, los más, los gobernantes, los que eran considerados los altos funcionarios, ¿no? Los oficiales encargados de gobernar todo este virreinato, los españoles. Todos los que gobernaban, los que decidían, los que velaban por los derechos de supuestamente el pueblo, ¿quién eran? Españoles. Aquí no podía haber qué cosa, ningún indio, ningún criollo, ni nada. Todo aquí era netamente españoles, los más, ¿ok? Y yo, Miss, porque ha dicho criollo. No, pues no, criollos. Ay. ¿Ok? Después de la aristocracia colonial, o sea, los españoles, viene el pueblo. ¿Quién eran los pueblos? Eran ya en ese tiempo los criollos.
¿ok? Los que Ay, nacían, estoy en los segunda españoles clase. nacidos en el Perú, ¿ok? Habían los artesanos, algunos escritores, ¿no? Que querían redactar o plasmar todo lo que ha sucedido aquí en el Perú en libros. No sé, ellos eran considerados los del pueblo, los mestizos, otras castas, ¿no? Y algunos negros africanos que fueron liberados por sus dueños, ¿ok? Aquí en esta etapa virreinal, los esclavos africanos, los negros africanos, no eran considerados humanos, eran considerados como si fuera un objeto. ¿Por qué, Miss? Porque el dueño lo compraba y lo vendía. Así decía. Ok, y eso ya es mucha violación de derechos humanos. Exactamente, o sea, tú ibas al mercado y veías negros. Decía, yo quiero ¿cuánto es? 3 monedas de plata, ya dame. Y venía otro y decía, no, dame a tu esclavo y yo te doy 4 monedas de plata. Ya tómate, te lo doy. Era como Ay, qué era horrible. como el, No, Miss, los es Qué horror, muy maltratar feo. a los sí, derechos humanos. Es como comprar Eso personas. es malvadidad a los derechos y humanos. encima no tenían derecho al Humanos. pago, no tenían derecho a tener algún apellido, a tener algún derecho que ellos quisieran. No, ellos eran esclavos totalmente, vendidos como si fueran objetos, tratados como si fueran objetos nada más. Entonces, los esclavos africanos sufrieron la peor esclavitud posible en esta etapa virreinal. ¿Ok? Entonces, tenemos a la aristocracia colonial, que son los españoles, al pueblo, que viene a ser los criollos, los mestizos, algún escritor que quiera plasmar, ¿no? Toda la historia, ¿no? Algunos profesionales un poquito reconocidos, ¿no? Después del pueblo vienen los indígenas, que son lo que son la familia directa de todos los incas, los que fueron educados, los que eran los que tenían educación, ¿no? La nobleza indígena y algunos indios, ¿no? Que tenían algún título que les podía qué cosa ser considerados como nobleza. ¿Ok? Y al último, en la parte última de lo que es la pirámide social, estamos encontrando los esclavos africanos, que no tenían derechos y eran prácticamente comercializados como si fuera un objeto más, comprados y vendidos por sus dueños cuantas veces querían. ¿Ok? Horrible. Sí, horrible. Y mira, esta es la pirámide social del virreinato. ¿Ok? Siempre arriba los españoles y abajo pues los morenos. Y lamentablemente con el pasar del tiempo, por más de que se haya erradicado la esclavitud de los africanos, siempre hay una cierta, ¿no? Una cierta inclinación a que todavía rechazamos o pensamos de que todos los morenos son pues no esclavos y que deberían trabajar y no recibir ninguna remuneración. Entonces, Pobrecitos, ellos son humanos igual como nosotros. exactamente. Entonces, todavía hay un pequeño rechazo, todavía hay ciertas personas o ciertas organizaciones que piensan que los morenos no pueden pues, ejercer un cargo alto o no pueden tener los mismos derechos que tienen las demás personas, ¿no? Todavía hay ese chip metido en algunas personas, pero poco a poco los Sí, estamos... porque se Y creen mayor que otras. los racistas, Miss. Exactamente, mayormente en Los Estados racistas. Unidos el nivel de racismo hacia los negros, los morenos todavía es altísima y Ay, eran diferentes eventos. ay, sí, Miss, en las noticias salió que una familia, como vivía en Estados Unidos, era negrita y entonces como ellos habían contratado a un repartidor para que les trajera la comida, el repartidor como era blanco actuó mal y les escupió y le pegó. Exactamente, todavía hay un ligero rechazo y hay un ligero no chip de todo lo que es Ligero, sí, yo diría que demasiado. es demasiado. Lamentablemente en pleno siglo XXI todavía seguimos con esa ideología de que no, los morenos no tienen derechos, hay que eliminarlos de la sociedad, que no tengan derechos, que sean esclavos y todo eso. Y no, de verdad, a esta altura del siglo XXI, todas las personas, no importa el color de piel, no importa la ideología religiosa, no importa sus creencias, no importa absolutamente nada, todos los humanos que estamos viviendo aquí en el mundo somos iguales. Y para eso tenemos los mismos derechos, así seas negro, moreno, rojo, blanco, amarillo, lo que tú quieras, ¿ok? Pero todos debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades.
¿Ok? Por favor. O sea, hay que tenerlo bien en consideración. Todos somos iguales en cuanto a derechos. Muy bien, ahora hablemos de la religión. Si esto de aquí les pareció súper abusiva en cuanto a lo que es la clasificación virreinal y la explotación de los indios, indígenas y los esclavos africanos, pues en la religión también se tomó diferentes decisiones que lamentablemente se tomó como un caso de total, ¿cómo se le puede decir? Asesinatos totalmente sin fundamentar, por ejemplo. O sea, a mí sí no aceptaban la religión o no hacían el trabajo que ellos querían, los mataban o los explotaban. Ajá, exactamente. Ay, qué horrible. Y la religión no se salvó. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron aquí al Perú, el Perú no era un pueblo, pues, ¿no? Que adoraba un dios igual que los españoles y nada más, sino que el pueblo Adorábamos a del muchos dioses. Tahuantinsuyo era politeísta. ¿Qué significa politeísta? Que adoraban a Creían en muchos dioses. Exactamente. Entonces, el Dices que Perú, pues, el Tahuantinsuyo tenía demasiados dioses y mayormente eran dioses, deidades de la naturaleza. Entonces, los españoles vieron eso y dijeron, no es posible esto, así que tenemos que convertirlos a la religión cristiana. Y realizaron diferentes actividades, ¿no? Para que pudieran, ¿qué cosa? Convertir. ¿Qué cosa? de La ahí se religión perdió parte politeísta de de ellos, la religión. ajá, a la cristiana. Estaba prohibida profetizar o hacer algún ritual judío, musulmán, indígena, africano. Entonces, ni siquiera podían ni siquiera hacer un rezo o alguna oración a sus deidades anteriores. Y poco a poco las personas, pues, uno se fue, o bien lo rechazaban o bien lo aceptaban. Y la mayoría, pues, como que quería rechazar esa religión y por eso fue que existieron demasiados crímenes en nombre de la religión para poder unificar a toda la población. ¿Ok? Por ejemplo, una vez que los españoles y los soldados evangelizadores, ¿no? Comenzaron a convertir a los indios, pensaron de que ya estaban convirtiendo o unificando la religión, pero en verdad lo que se creó más adelante fue un sincretismo religioso. ¿Qué pasaba? Que los indios mezclaron un poco las ideologías de la religión católica cristiana con su religión. Entonces, ellos adoraban, sí, además de que los españoles, Ay, pues, además que los españoles utilizaban los templos antiguos de los incas y pusieron a sus dioses. A sus ay, con no. razón se creó más religión, Ah, más no. diferentes religiones Ajá. más. No, Entonces, los Miss, ahorita indios, mismo tenemos que... ajá, entonces los indios vieron un escape o una forma de ocultar su religión para seguir adorando a sus dioses. ¿Qué hicieron? Detrás de los símbolos religiosos que trajeron los españoles, los indígenas comenzaron a ocultar diferentes rasgos de sus dioses antiguos. Entonces fue una Miss, pequeña perdón que le interrumpa, combinación. Dime, le mía. quería pero, Miss, entonces, gracias a eso que los españoles pusieron sus dioses en los templos antiguos, sí, gracias a eso hay más religiones. No gracias a eso, sino que se creó diferentes celebraciones aquí en el Perú gracias a esa combinación de religiones. Pues, espera un momentito y te lo voy a explicar. Entonces, ¿qué pasó? Los indígenas comenzaron a fusionar. Los españoles dijeron, no, este dios, sácalo de aquí, plum, y botaban a su dios y ponían, ¿qué cosa? A su dios, a la virgen, ¿no? A cualquier santo. Y los indígenas, para tratar de no olvidar sus raíces, ¿no? religiosas, comenzaron a combinar diferentes rasgos o diferentes costumbres para recordarlos por igual. Por ejemplo, un claro ejemplo es la procesión del Señor de los Milagros o al Dios de Pachacamilla, ¿no? ¿Qué pasaba? Antes, las celebraciones que hacían los españoles solamente era una pequeña reunión, una pequeña ceremonia, un pequeño rezo y ya estaba. Pero a la hora
mezclar tanto las celebraciones de los incas con los españoles, pues se genera pues lo que es ahora procesiones, alimentos, el Señor de los Milagros, lo que es el turrón, las celebraciones, la procesión. Entonces, ese fue lo que fue un pequeño escape de los indígenas para poder también, ¿qué cosa? Adorar a sus antiguos dioses sin violar los derechos o las indicaciones que te daba la religión cristiana. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Los españoles se enteraron. Los benditos españoles se enteraron y dijeron que esto no podía seguir así. Entonces, porque ellos pensaron de que sí, los incas estaban, ¿qué cosa? Convirtiendo la religión cristiana. Pero por ahí les llegó rumores de que todavía habían, supuestamente, como dicen ellos, brujos, hechiceros, que hacían todavía adoraciones a la Pachamama, al Inti, y eso estaba totalmente, ¿qué cosa? Prohibido para la religión cristiana. Prohibido totalmente, era una violación total a toda la religión cristiana. Entonces los españoles comenzaron a ¿qué? A realizar diferentes técnicas para evangelizar a todos los indígenas. Lo primero fue la catequesis. ¿Qué era la catequesis? Que era explicar, ¿no?, el mensaje cristiano, que era explicarles, enseñarles todo lo de la Biblia, bautizar y poder, ¿qué cosa? Impartir los sacramentos en cada uno de los indígenas. Hasta ahí muy bien. Muy bien, mira, ok, cura, usted me quiere bautizar, bautíceme. Usted quiere que haga los sacramentos, le hago los sacramentos. Pero cuando usted no me mira, se voltea, yo sigo haciendo mis cultos a mis dioses antiguos. Entonces era como una forma de engaño que hacían los indígenas. Y los españoles se volvieron a dar cuenta y ahí llegó lo que es la extirpación de las idolatrías. Entonces, ¿qué pasó en este periodo? Los españoles sabían que habían hechiceros, brujas, ¿no? Todo lo que ellos le decían, ¿no? Líderes que hacían sus cultos a los dioses antiguos, la Pachamama, el Inti, ¿no? Todo eso. Entonces, iban de pueblo en pueblo, hacían pequeñas misas, reuniones para hablar de la palabra de Dios, y entre todos los que estaban, y nadie del pueblo podía faltar, ¿ah? Todos estaban ahí, pasaba lista, así, tan, 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 tan. Entonces, mientras ellos estaban haciendo la misa, la ceremonia, ellos estaban observando, y si veían a alguien que no hacía la celebración, el cántico, el rezo, lamentablemente lo consideraban como un brujo o uno que adoraba, pero a los dioses antiguos. ¿Y qué hacían? Los separaban, los bautizaban y al final los mataban. Y lo exterminaban. Lo exterminaban, exactamente. La extirpación de idolatrías era la persecución de los indígenas que todavía tenían, ¿qué cosa? La ideología de su religión pasada, la religión inca. Entonces, este proceso fue devastador. ¿Por qué? Porque iban de pueblo en pueblo. Si había, por ejemplo, alguien que no se sabía todavía bien los rezos, los cánticos hacia un dios, lo tachaban de brujo, de hechicero, de que todavía seguía la religión antigua, y sin consultarlo, sin decir nada, tomaban la decisión drástica de exterminarlo. Así de simple. Ay, qué horrible. Así de simple. Entonces, eran considerados Lo hechiceros. bueno es que ya no pasa en estos tiempos. Ajá, entonces, pero qué bueno sería, ¿no?, de que solamente los eliminaban, sino que antes de eso, primero los bautizaban, eran obligados a llevar una cruz de la religión católica y toda, pero a pesar de eso, como ya no confiaban en él, porque decían, no, él va a seguir idealizando su religión anterior, los exterminaban totalmente, ¿no? Entonces era una situación muy, muy, muy así, ¿no? Muy, muy tenebrosa. Y los encargados de poder hacer ¿qué cosa? Mantener la fe católica, se creó la Santa Inquisición. No sé si ustedes han escuchado la Santa Inquisición aquí en el centro de Lima. No. N-O. No. ¿No conocen la Santa Inquisición? Oh my God. No. Nunca me hablaron. Ya, a ver, entonces explico. A mí tampoco. Ya, No tanto, mija. ya, la Santa Inquisición está acá en Lima, o sea, hay tumbas y catacumbas de la Santa Inquisición. Entonces, ¿qué pasa? No, mija, no vi. Ya, la Santa Inquisición era una institución que supuestamente purificaba el alma de los indígenas, hechiceros, herejes, como eran considerados, porque no seguían la religión católica.
pero lo hacían mediante la tortura. Lo hacían mediante la tortura. Existían diferentes métodos de tortura hacia los indígenas para que ellos aceptaran la religión católica. Dime. Hola. Pero es horrible. ¿Cómo? Miss, ¿cómo puede haber tanta masacre? En verdad fue un proceso súper duro, ¿no? Así, entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, por ahí no se enteraban de que, ay, no, por ejemplo, viene alguien y me dice, no, Gabriel es un hereje, señor de la Santa Inquisición. Gabriel todavía cree en el culto del Inti y todo lo demás. Entonces, ellos iban, hacían un juicio, era una institución y le decía, Gabriel, defiéndete, bla, 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 decía Gabriel y todos, no, yo le he visto adorar al Inti, que no sé qué. Entonces, nadie lo consideraba, no lo juzgaban de mala manera, no decían, no, es que lo que pasa es que Gabriel todavía sigue en un proceso de evangelización, se está convirtiendo a la religión cristiana, pero todavía tiene conocimientos de la religión antigua, entonces hay que purificar su alma, decía, y lo purificaban mediante ¿qué cosa? Pobrecito Gabriel. Mediante torturas. ¿Qué hacían? En verdad. Pobrecito. Gabriel, ¿estás bien? Por Gabriel. Gabriel, ¿sigues ahí? Solo come ejemplo. Qué horror, Gabriel, ¿qué le pasa? Pasaron de ejemplos por Gabriel. Ya, ok. Ya, silencio. Entonces, la Santa Inquisición torturaba al indígena supuestamente para purificar su alma, para sacar todos esos demonios del Inti, de la Pachamama y todo lo demás. Una de las torturas que yo cuando fuimos a la Santa Inquisición en la academia vi es que te echaban y te amarraban las manos y los pies. Te ponían un trapo en la boca, te tapaban la nariz y te comenzaban a echar agua por toda la cara. Espérate, ¿qué? Entonces, Horrible. ¿Cómo? te tapaban, a ver, te echaban en una cama, ¿ok? Te amarraban los pies y las manos, ¿ok? Te taconeaban la boca con un trapo, ¿ok? Y te tapaban la nariz. Entonces, ¿tú por dónde vas a respirar? Sí, te tapan la nariz. Se morían. Por la boca, pero la boca tenía el trapo y cuando echaban el agua, por eso. el trapo se mojaba. ¿Entiendes? Entonces, eso fue un... No. Exactamente. Entonces, ¡Qué horror! Miren, ya entendí. Entonces, Cruel de los crueles. había ese tipo de ahogamientos, habían azotes, habían que te estiraban el cuerpo así, tipo Atahualpa, ¿no? Así te estiraban así fuertemente las extremidades. Sí. Entonces hasta te quemaban. Entonces ese tipo de procesos de tortura supuestamente para la Santa Inquisición era un proceso de purificación del alma. Te estás convirtiendo, hermano mío, a la religión. Estoy muerto prácticamente. Gabriel ya está ya en otro mundo. Déjame con mi religión, no me purifiquen nada, dice Gabriel. Mi Gabriel no puede hablar porque está muerto. Ajá. Entonces, durante ese proceso, y esas fueron decisiones drásticas, y con eso ya los indios dijeron, no te preocupes, yo soy cristiano de corazón. Dios, amén. Así, ¿no? Entonces, después de ver todos esos procesos de tortura, los indígenas ya aceptaron pacíficamente y ya no se objetaron ni siquiera y fueron olvidando qué cosas sus antiguas costumbres religiosas. Miss, ¿cómo quisiera que en millones de años creen una máquina del tiempo, vayan a España y purifiquen a todos antes de que ataquen a nuestro Perú? Sí. Entonces, y ahora que ellos sigan a la religión de nosotros. Y otro país no nos va a hacer lo mismo que España. ¿No? Entonces, ese fue más que todo el proceso de evangelización que tuvieron y la corona dijo, está bien, estamos purificando las almas de todos esos pecadores indígenas, y la Iglesia Católica dijo, se hizo la vista gorda porque dijo, no, este proceso es necesario porque Dios necesita a sus ovejas en el camino adecuado, y yo sé que con ese proceso todos vamos a estar en el mismo camino, y todos como que... ¡Ay, sí! ¿Sí? ¿Los humanos somos ovejas? O sea, ¿cómo? De seguro. ¿Somos ovejas? Ovejas, Todos ellos,
los que fueron torturados para creer en Claro, Cristo van a ser ovejas rotitas de espalda, rotitas de pierna. Entonces, como ellos no eran los que pasaban este proceso de purificación, entonces sí, decían, no, sí, sigan. Entonces, y en este proceso se perdieron bastantes vidas indígenas, africanas y todo lo demás, porque no solamente nosotros como incas teníamos nuestras costumbres, sino también los esclavos africanos tenían su dios, su religión. Entonces, tanto los indios como los africanos sufrían este tipo de torturas durante todo el proceso de evangelización, de conversión a la religión cristiana. Entonces, ¿era esto o aceptar la religión católica? Entonces, ¿tú qué hubieras preferido? Aceptar la religión católica. Aceptar. Entonces, Me pregunto quién no. Irme lejos. Ajá. Irme lejos. Bueno, yo no hubiera aceptado. Me voy a la religión asiática. Irme lejos y lo único que llevaría en mi maleta eran chocolates. Claro, entonces, mediante la Santa Inquisición, el proceso de evangelización se generó pues, de mucha más rapidez. Ya el Papa o el cura ya no iba de pueblo en pueblo buscando, sino que ni bien encontraba algún indicio de que tenía algún conocimiento de la religión antigua, pues los españoles aplicaban su proceso de purificación de alma, ¿no? Entonces, y prácticamente así convertimos a todos los indígenas en cristianos. Esto fue lo que es la religión en el virreinato. Entonces, a ver, díganme ustedes, ¿qué les pareció todo este proceso? Horrible, espantoso. Te ves triste. No, horrible, espantoso, triste y malo. No puedo creer Eso es lo que único que voy a decir. ¿Cómo van a poder hacer eso? Claro, y gracias a este nivel de explotación, de tortura, de que no respetaban los derechos, pues fue que poco a poco las poblaciones se comenzaron a rebelar, y poco a poco la corona española fue perdiendo el control en sus colonias sudamericanas. Y gracias a eso fuimos liberados y somos libres e independientes. Eso le pasa por meterse con el equipo más pro del mundo. Aún no entiendo el himno. Ajá. Me hizo una pregunta. Ratito. Dime, Sofía. Me tiene la mano levantada, Sofía. Dime, Sofía. Es cierto que los españoles son cristianos, y entonces cuando vinieron, si ellos ya obedecían todo sobre Dios y ya sabían todo eso, entonces ¿por qué nos atacaron, nos obligaron de esa manera si se supone que los cristianos son buenos? Claro, es que también era una forma de ganar de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque mientras conquistes a un nuevo pueblo, tiene población. Y esa población indica más súbditos de la religión católica. Mayor impuesto, mayores atributos, mayores tributos, ¿no? Entonces, como que a la Iglesia Católica también le convenía porque ellos querían ser la única religión en todo el mundo. Entonces, si hay un pequeño grupo de personas que todavía creen en otra religión, no les conviene. Entonces, también la conquista fue también parte de ayuda también de la Iglesia Católica para poder, evangelizar, tener más súbditos católicos para la Iglesia Católica. Entonces, todo eso estaba sumamente, justificado. Por eso te digo, la Iglesia Católica se hacía de la vista gorda, no veía nada. Oh, sí, lo sé, sí sé, pero es necesario todo esto, que no sé qué. Entonces, no hacía absolutamente nada. Estaba aprobando todo este tipo de maltratos y explotación y castigos y torturas a toda la población indígena. Lamentablemente es así. Dime, Lelis. Miss, ¿qué significa hoguera? La hoguera es cuando es una fogata grande y te queman. Si tú pasas el proceso de purificar tu alma y todavía no eres considerado un cristiano, pues caballero, te vas a la hoguera. Las torturas eran desde asfixiarlos, estirarlos, darle azotes hasta quemarte vivo, porque eras un hereje. No creías en la religión cristiana, creías en otro tipo de religión, entonces no es posible, eres un brujo, un hereje. Eras todo eso, no eras considerado.
Kevincito, dime. ¿Vi yo? Sí, o ¿quién me pidió la palabra hace ratito? ¿No fuiste tú? Yo, que yo sepa, no. Ah, ya, no. Entonces, levanten la mano. Arianita. Miss, ahora estoy un poco confundida. ¿Por qué? ¿Eran cristianos o católicos? En ese tiempo la religión cristiana y católica eran la misma. Pero con el paso de los tiempos, los cristianos y los católicos se comenzaron, ¿qué? A fracturar. Porque si te das cuenta, los cristianos y los católicos tenemos algo en común, que es Dios, Jesús y la Virgen María, ¿no? Bueno, Dios y Jesús. Entonces, y los católicos sí tenemos más santos, ¿no? Vírgenes, pero los cristianos ya no. San Martín de Porres, la Virgen. Ajá, entonces, y los cristianos absolutamente tienen otro tipo de cosas, pero tienen algo en común, que es Dios y Jesús. Entonces, antes eran cristianos y católicos lo mismo, pero poco a poco se fueron fracturando por las diferencias, ¿no? De los dioses y santos y todo lo demás. Ok. Ajá, dime, Gabriel, ¿tienes la mano levantadita? ¿Yo, Miss? Sí, ¿tienes la mano levantada? No, vi lo dejé hace rato. Bájate la mano. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos con el proceso de la etapa virreinal? Bien, Miss. Miss, es bastante información. Sí, es bastante información, pero si vamos leyendo y vamos viendo la próxima clase el día lunes. No, feo. Vamos bien y mal. Claro, el día lunes vamos a reforzar este tema con un video de la Santa Inquisición para que veamos un poquito los castigos y alguna de las otras cosas que sucedieron mediante el proceso de evangelización de los indígenas. ¿Ok? Y de ahí vamos con las rebeliones que existieron para poder, ¿qué cosa? Ser libres e independientes. Y hasta ahí viene el examen. Ajá, sí, gracias a los valerosos indígenas y mestizos y criollos y todo lo demás, pues somos libres e independientes. De nada, soy un criollo. Y se acaba de acá esa frase de José San Martín. Claro, porque sí, hijo, imagínate vivir todo eso durante Dice Alina, ¿me podría pasar un pañuelo, por favor? Ahorita creen la Santa Inquisición perruna, así que le voy a ejecutar. Dios mío santo, ¿ya? Entonces, chicos, a ver, hasta aquí.